Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 583. Preparando el ritual. Tras regresar al castillo y reunirme con todos para cenar, informé a Sylvester de los detalles de nuestra visita y le pregunté por los presupuestos y el traslado de muebles. Nuestra conversación transcurrió sin incidentes, como era de esperar, ya que por lo general me permitía hacer lo que quisiera. El templo está preparado para aceptar a Melchior y a los otros niños, dije, pero aún hay una montaña de problemas que resolver. Por ejemplo, nos falta mano de obra para la oración de primavera. Ferdinand se ha ido, y Melchior es aún demasiado joven para ser útil. Todavía teníamos que compensar la pérdida de Ferdinand, una pérdida tan grande que mis caballeros guardianes habían necesitado participar en el ritual de dedicación más reciente de nuestro ducado, y ahora la purga le había costado al templo tantos sacerdotes azules. La carga para los que quedaban sería inmensa durante la oración de primavera de este año, por lo que planificar cómo íbamos a delegar el trabajo era de la máxima urgencia. No se puede evitar que Melchior aún no haya aprendido a canalizar el maná, pero hay que hacer algo, dije. El plan original había sido que Melchior comenzara su práctica durante la conferencia de archiduques del año pasado para que pudiera ayudarnos con la oración de primavera de este año, pero, durante esa misma conferencia de archiduques, se había anunciado el compromiso de Ferdinand y de Tlinde. ¿Cómo había afectado el compromiso a Melchior? Bueno, Ferdinand había pasado el tiempo que le quedaba en Ehrenfest educándome y preparando a sus sucesores, lo que significaba que rara vez había salido del templo o contribuido con maná a la fundación. Este reducido suministro de maná había obligado a la familia archiducal a trabajar horas extras, por lo que Florencia y Bonifatius habían estado demasiado ocupados abasteciendo a la fundación para mantener a Melchior. Además, la agenda de todos había estallado cuando se produjo la purga antes de lo esperado. Y por supuesto, el embarazo de Florencia había obligado a trasladar a Melchior al edificio norte. Charlotte tuvo toda una temporada para practicar antes de su primera oración de primavera, señalé, pero aún así terminó siendo una lucha para ella. Sería francamente peligroso para Melchior cuando no tiene experiencia previa en la que apoyarse. Pero yo sí que quiero participar este año, intervino Melchior, claramente contrariado. Sylvester y Florencia intercambiaron miradas, preocupados. Después de todo lo que había pasado el año anterior, ambos habían estado demasiado ocupados para ayudar a su hijo a prepararse. Puede que no te resulte factible practicar el suministro de maná a los cimientos del castillo, le dije a Melchior, pero puedes practicar la ofrenda de maná en el templo. Si te lo tomas en serio, deberías estar listo para unirte a nosotros el año que viene. Que participara este año estaba totalmente descartado. Continué, como sabes, para la oración de primavera, las provincias gobernadas por los Hiebe reciben cálices y nada más, no estamos obligados a realizar ceremonias religiosas para ellos, como hacemos para las ciudades agrícolas del Distrito Central. No se necesitan sacerdotes grises, por lo que podríamos resolver nuestro problema de mano de obra enviando a mis asistentes a las distintas provincias. Los únicos problemas son que la mayor parte de mis asistentes adultos son caballeros guardianes y los que aún son menores de edad no pueden salir de la ciudad. Por razones obvias, no podemos arriesgarnos a reducir el número de tus caballeros, dijo Sylvester. Asentí con la cabeza. Eso estaba claro para cualquiera, y era el mayor defecto de mi idea. Cornelius lo había mencionado cuando saqué el tema antes. Podemos arrojar dinero a la mayoría de nuestros problemas, dije. Los carruajes, la comida, los cocineros, los asistentes y las túnicas ceremoniales, unos simples pagos pueden quitárnoslos de la cabeza. Pero no se puede hacer nada contra nuestra falta de mano de obra. Wilfrid, que había estado escuchando en silencio, levantó de pronto la vista. ¿Y si Charlotte y yo vamos de provincia en provincia con los sacerdotes azules que quedan mientras Harmut y tú rodean el distrito central?
¿Qué? Repliqué. Pero, Charlotte y tú ya están bastante ocupados, ¿no? Puede que el proceso solo consiste en visitar a los Giebes y darles cálices, pero lleva varios días y puede ser físicamente agotador. Puesto que me han confiado el templo, he pensado que lo mejor sería que los que ya están ocupados solo ayuden con las partes más cercanas del Distrito Central. Wilfrid se encogió de hombros. Si quiero el apoyo de los Leisegang, tendré que reunirme con ellos tantas veces como pueda. Por no mencionar que el hecho de que Charlotte y yo vayamos a esas provincias dejará claro a todos los nobles que también nos dedicamos a las ceremonias religiosas. En el pasado, los candidatos a archiduque ricos en Maná habíamos rodeado el Distrito Central para minimizar el tiempo de viaje y mejorar su cosecha hasta igualarla a la de las provincias de los Giebes. Al parecer, esto había llevado a los nobles a suponer que Wilfrid y Charlotte no estaban haciendo nada. Todos los nobles han oído hablar de los viajes de Tus-Gutenberg y del milagro de Haldensel, pero los únicos que saben de la implicación de Charlotte y mía son nuestros asistentes, y eso solo porque nos acompañan. Me da la impresión de que los Leisegang creen que eres la única a la que hacen celebrar ceremonias religiosas. Lamprecht lo mencionó después de recabar información. No me había dado cuenta en absoluto. Solo había optado por visitar yo mismo las provincias porque mi pandabús era la forma más eficaz de trasladar grandes grupos de adultos de un lugar a otro. No se me había ocurrido que mis esfuerzos estaban haciendo que otros nobles supusieran que estaba trabajando hasta la extenuación. Estoy de acuerdo con Wilfrid, sería una buena idea que visitáramos a los Giebes, dijo Charlotte. Puede que tengamos que viajar más lejos como resultado, pero eso no debería ser un problema cuando tenemos nuestras bestias altas en las que confiar. Al igual que yo, ella tenía una bestia capaz de transportar los cálices. Eso les ahorraría mucho tiempo. Wilfrid asintió. Sería una buena idea que los sacerdotes azules rodearan el Distrito Central. Quiero reunirme con tantos Giebes como pueda. Quizás sería mejor que te centraras en el sur de Ehrenfest, sugirió Charlotte. Como próximo archiduque, tendrás que saludar a los nuevos y tentativos Giebes. Wilfrid hizo una pausa pensativa y volvió a asentir. Sí. La mayoría de los nuevos Giebes están en el sur, así que debería ir allí y a Groschel. Parecía que realmente estaba centrado en hacer contactos con los nobles de Leisegang. En ese caso, dije, me ocuparé del Distrito Central. También me gustaría visitar Kirnberger, ya que pienso llevar allí a los Gutenberg. Sylvester me miró atentamente. No será fácil tener que dar maná a todas esas aldeas agrícolas, pero la oración de primavera tiene un impacto directo en nuestra cosecha. También está nuestra investigación conjunta con Frembeltar. Cuento contigo, Rosemain. Asentí, aliviada de haber resuelto nuestro problema. Rosemain, dijo Wilfrid, mencionaste que ahora vas a pasar todo tu tiempo en el templo, ¿verdad? ¿Podrías adelantar un poco el ritual para obtener protecciones divinas? Si podemos demostrar que incluso los adultos pueden obtener nuevas protecciones participando en ceremonias religiosas, entonces mis asistentes deberían estar más abiertos a que yo haga todo esto. Resultó que sus asistentes habían dejado muy claro que no querían que participara en la oración de primavera, pensaban que sería demasiado peligroso para el viajar por todo el ducado. Wilfrid había intentado argumentar que era su deber como candidato a archiduque, pero, para ser sincero, entendía de dónde venían. Yo misma había sido atacada durante mi primera oración de primavera. Si vas a estar en peligro, entonces tal vez debería hacer algunos amuletos protectores para ti y Charlotte. Pensé en voz alta. Tal vez les daría 2 a cada una, uno para bloquear un ataque físico y otro para bloquear un ataque mágico. Esto las mantendría a salvo durante el inicio de una emboscada, y sus caballeros guardianes podrían ocuparse de las cosas a partir de ahí. Mientras consideraba cuál de los amuletos que llevaba funcionaría mejor, Charlotte me sonrió. Aunque no se unirá a nosotros para la oración de primavera, Melchior seguramente hará pucheros si no le das algunos encantos también. Me volví para mirar a Melchior, que infló las mejillas y murmuró, no haré pucheros. Decidí hacerle algunos encantos a él también. Sylvester dio una palmada, tratando de recuperar nuestra atención. Rosemain, esta tarde hemos recibido correspondencia de Ferdinand. Quiere que algunos de sus objetos personales se envíen a Arensbach junto con sus regalos de compromiso.
Ha pedido que tú supervises esta petición, ya que tienes la llave de su finca, pero nos asegura que el asistente que dejó atrás se ocupará de las cosas si se le muestra la carta. Envía a un erudito tuyo más tarde. Entendido, respondí. ¿Le va bien a Ferdinand? No podía imaginar que hubiera cambiado mucho desde nuestra reunión para el torneo interducados. Sylvester frunció el ceño. Parece estar bien, pero las cosas se están complicando allí. Va a interpretar la oración de primavera de Arensbach. ¿Qué? Aquello no tenía ningún sentido. Ferdinand aún no estaba casado con Detlinde, lo que significaba que formalmente aún era ciudadano de Ehrenfest. Por no mencionar que otros ducados estaban fuertemente predispuestos contra el templo y las ceremonias religiosas, así que, ¿por qué demonios querría Arensbach que un miembro de su familia archiducal participara en una? Arensbach está sufriendo una escasez de maná, dijo Sylvester, pero Ferdinand aún no puede ayudar a abastecer su fundación. Es solo una suposición, pero creo que Aub Arensbach ha fallecido y han empezado a teñir sus magias fundacionales con el maná de su sucesor. Florencia, de quien podía adivinar que ya había visto la carta, se llevó una mano a la mejilla y suspiró. Parece que Lady Leticia también participará. Al parecer, Lady Detlinde pretendía que ella suministrara la fundación directamente y sin practicar, ya que se enteró de que nuestros candidatos a archiduques bautizados han estado aportando su maná. Parece como si se hubieran malinterpretado algunos detalles muy importantes sobre nuestras ceremonias, dijo Charlotte, con cara de preocupación. Los niños que no estaban acostumbrados a controlar su maná tenían grandes dificultades para canalizarlo. Necesitaban la guía de un adulto antes que cualquier otra cosa, razón por la cual el hecho de que Florencia y Bonifatius estuvieran tan ocupados había puesto a Melchior en una situación tan desafortunada. No habría sido tan preocupante si ya hubiera empezado a asistir a la Academia Real y hubiera aprendido allí el proceso, pero seguía sin conocer sus límites y corría un gran riesgo de quedar atrapado en el flujo de maná de los adultos. Para minimizar el peligro de que los nuevos participantes se quedaran completamente sin maná, a los niños se les hacía practicar extrayendo maná de una piedra fey. Aprender a controlar su maná evitaría que se desmayaran durante las ceremonias, pero incluso eso era agotador para los que no tenían mucha experiencia. Intentar que alguien realice la reposición de maná sin ningún tipo de entrenamiento solo puede acabar en desastre. Había sido imposible predecir lo que Detlinde podría obligar a Leticia a hacer mientras Ferdinand estaba ausente, por lo que se había decidido que Leticia asistiría también a la oración de primavera. De paso practicaría el control de su maná. Entiendo, murmuré. En ese caso, deberíamos informar a Lady Leticia de que las pociones de rejuvenecimiento llenas de bondad que recibirá no son una broma cruel, como Wilfrid y Charlotte supusieron en su día. Me preocupaba que acabara odiando a Ferdinand, a pesar de sus buenas intenciones, pero parecía que Wilfrid estaba más preocupado por otra cosa. Rosamund que exclamó. Eso es lo último que debe preocuparnos. Céntrate en cómo otros ducados están malinterpretando nuestras ceremonias religiosas. No te equivocas, pero la mayoría de la gente debería saber por experiencia que suministrar maná es agotador. Pocos harían que un niño pequeño lo intentara sin ningún entrenamiento. Sí, pocos lo harían, pero eso no había impedido que Ferdinand me hiciera trabajar hasta la extenuación para mi primer ritual de oración y dedicación de primavera. De repente, dejar a Leticia a su cuidado me pareció extremadamente peligroso. Sus estándares eran completamente retorcidos a veces, tal vez debido a las circunstancias únicas de su nacimiento, o tal vez debido a las expectativas irrazonables que Verónica había forzado sobre él. Esperemos que puedan detenerlo. Los malentendidos de Lady Detlinde son ciertamente preocupantes, dije, pero lo que más me preocupa es que Lady Georgine no hiciera nada por intervenir. Sylvester, ¿Ferdinand fue informado de los resultados de la purga? Nos habían dicho que no habláramos con otros ducados sobre la situación de Ehrenfest y que reveláramos solo lo que Sylvester permitiera, pero tuve que preguntarme. ¿Estaba Ferdinand al tanto de la probabilidad de que Gerlach hubiera sobrevivido a la purga? Matías había mencionado que una de las habitaciones ocultas en las que su padre había guardado herramientas mágicas se encontraba en completo estado cuando él y los demás llevaron a cabo su investigación. Gerlach siempre había mantenido sus habitaciones bien organizadas por comodidad, o eso me habían dicho, así que parecía que había tomado todas las herramientas que necesitaría en un frenesí antes de que la orden de caballería llegara a su finca.
Sin embargo, Lawrence no creía que el estado de la habitación fuera señal de nada inusual. Dijo que, en sus propias habitaciones ocultas, ni siquiera había espacio para moverse. Matías no había podido entrar en la habitación oculta más privada de Gieve Gerlach, por lo que la orden tampoco había podido ver su interior. Sin embargo, Bonifacius había visto una tela plateada brillante encajada en el marco de la puerta. La había arrancado sin dudarlo un instante, insistiendo en que era muy extraña, pero nadie más se había inmutado. Le conté un par de cosas, dijo Sylvester en respuesta a mi pregunta. Mencionó en su carta que intentará ver si Gerlach está con Georgine. Entendido, respondí. Eso está muy bien. Me impresiona que hayas conseguido pasar todo esto por la inspección. Tenemos más de un sistema que permite la comunicación secreta, explicó, y luego me dirigió una mirada muy significativa. Aunque leas la carta tú mismo, no serás capaz de descifrarlas. Parecía que yo no era la única que tenía un método secreto para comunicarse con Ferdinand. Después de cenar, mientras Harmut se ocupaba de traerme una copia de la nueva carta, llevé a mi cuarto oculto la carta anterior de Ferdinand. En ella se detallaban los resultados de su investigación sobre el ritual de las protecciones divinas, aunque todo estaba escrito con tinta invisible, lo que significaba que tendría que transcribirla antes de que nadie más pudiera leerla. La carta mencionaba que su versión artesanal del círculo mágico se encontraba entre las herramientas mágicas trasladadas del taller de su templo a su finca, y que yo era libre de utilizarla, siempre y cuando le enviara mis hallazgos después. Bueno. Voy a enviarle cosas de todos modos, así que no sería demasiado problema incluir una carta con mis resultados. ¿Pero por qué me pone esta condición? Ya ha dicho que todo lo que hay en su patrimonio me pertenece ahora. ¿No es un poco cruel? Por supuesto, su carta no ofrecía lugar a debate. No podía esperar menos de Ferdinand, y ese hecho me arrancó una sonrisa. Para que haya hecho un círculo mágico a tan gran escala, sin ninguna ayuda, debe de haber tenido mucho tiempo libre cuando se unió por primera vez al templo, murmuré para mis adentros. Sin duda era demasiado grande para un experimento normal, si el círculo que había visto en la Academia Real me servía de algo. De todos modos, solo un científico loco lo habría hecho. Salí de mi cuarto oculto y vi que Harmut había vuelto con una transcripción de la nueva carta. Gracias, Harmut. Para que lo sepas, mañana tengo intención de ir a la biblioteca. Ferdinand quiere que busque algo que, según él, es necesario para el ritual de las protecciones divinas. Dice que ya experimentó con ello una vez. Como era de esperar de él, supongo. Recogí la carta transcrita de Harmut, y a su vez, le entregué la transcripción que acababa de escribir. Filine, mis disculpas, ¿pero podrías enviar un ordonance a Brunilde? Le pregunté. Dale la fecha y la hora de nuestra próxima reunión con los comerciantes y pídele que asista. Teniendo en cuenta su relevancia para Groschel, tiene sentido que ella esté allí, ¿no crees? Dile que traiga también a varios eruditos. Entendido. Otilie, Lieseleta, Gretia, después de visitar la biblioteca mañana, volveré al templo. Será una estancia prolongada, así que hagan los preparativos necesarios. Mis asistentes eran lo mejor de lo mejor, así que eso era todo lo que necesitaba decir. Ellos se encargarían de ordenar mi ropa y mis necesidades diarias, contactarían con Rosina y mis cocineros, y organizarían los carruajes para transportarlos. Además, continué, la compañía Gilberta pronto será llamada al templo para arreglar mis túnicas ceremoniales. Aprovecharé esa oportunidad para encargar también mi ropa de verano, así que por favor asegúrate de visitarme ese día. Entendido. Mientras daba una instrucción tras otra, leí la carta que el erudito de Sylvester había transcrito. La parte que describía cómo estaba Ferdinand era muy breve y no contenía nada que Sylvester no me hubiera dicho ya. El resto era una simple lista de todas las cosas que Ferdinand quería que le enviaran a Arensbach. No estaba escrita de su puño y letra, el erudito la había transcrito, después de todo, así que llegué al final rápidamente y sin ponerme sentimental. Ferdinand solo escribía con extensos eufemismos, pero estaba claro como el agua que el regreso de Detlinde de la Academia Real estaba causando todo tipo de problemas. La educación de Leticia seguía retrasándose. Sin embargo,
Leticia podría apreciarlo. La recuerdo luchando para hacer frente a la intensidad de Ferdinand. Oh, pero ahora van a estar juntos durante toda la oración de primavera. Enviarle algunos dulces adicionales iba a ser crucial, al igual que informarle sobre las pociones llenas de bondad. Estaba completamente segura de que las cosas acabarían mal si ella pensaba que se trataba de una broma malintencionada. Al día siguiente, tenía que prepararme para el ritual de las protecciones divinas y enviarle a Ferdinand sus cosas. Eso significaba acompañar a todos a mi biblioteca. Mi biblioteca. Eso sonaba tan bien. Reí para mis adentros, con los ojos fijos en mi biblioteca. Mi biblioteca. Mientras me dirigía a ella. Por supuesto, no me había olvidado de traer la bolsa que contenía la herramienta mágica llena de alabanzas. Hoy sería el día en que me colmarían de palabras amables. Me coloqué frente a la puerta, tomé la llave, que colgaba de la cadena de mi cuello, y la introduje por el ojo de la cerradura. Unas líneas rojas de maná surcaron la puerta, que se abrió por sí sola con un prolongado chirrido. Bienvenida, Lady Rosamine, dijo el asistente que esperaba al otro lado. Se llamaba Las Fam, y era casi tan viejo como Ferdinand. Había visto a Las Fam varias veces antes, incluso cuando habíamos trasladado el equipaje aquí y cuando Detlinde nos había visitado. Tenía un carácter apacible, una voz tranquila y un espíritu fuerte a pesar de su carácter reservado, tres rasgos que compartía con Fran y Sam. A primera vista se notaba por qué Ferdinand le había tomado cariño, y era fácil hablar con él porque le resultaba muy familiar. Ha pasado tiempo, Las Fam, le dije. Como te mencioné en mi ordonnance, ¿podría pedirte que prepares las pertenencias de Ferdinand? El castillo las entregará junto con los regalos que enviemos. Mientras tanto, voy a estar leyendo en la sala de libros de mi biblioteca, buscando en el taller, leyendo en la sala de libros de mi biblioteca, haciendo mi habitación oculta. ¿He mencionado lo de leer en la sala de libros de mi biblioteca? Las Fam ya había visto cómo Ferdinand me sacaba a rastras de la biblioteca, con los brazos enredados en un libro, no tenía por qué fingir ante él. Aunque lo intentara, se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. Las Fam leyó enérgicamente la carta que le entregué y levantó la vista. Lady Rosamine, debo pedirle que abra las puertas antes de entrar en la sala de los libros. Resultó que había varias que solo yo podía abrir como dueña de la finca, y algunas conducían a habitaciones que contenían las pertenencias de Ferdinand. Seguí las instrucciones de Las Fam y me dirigí al taller, que tampoco podían abrir sin mí. La seguridad aquí era impresionante, pero también muy inconveniente. Mis sueños de correr directamente a la sala de libros quedaron aplastados. El círculo mágico para el ritual de protección divina está en algún lugar de las herramientas mágicas que trajo del templo, dije. Le di la carta con los detalles a Harmut, así que, busquen bien todos. Voy a hacer mi cuarto oculto y luego profundizaré en algunos libros. Como si nada, Angélica se adelantó. Debe tener un guardia en todo momento, Lady Rosamine, incluso aquí en su finca. No seré de mucha ayuda para encontrar el círculo mágico, así que me ofrezco voluntaria. Todos los demás parecían cautivados por la masa de herramientas mágicas, así que Angélica fue la única que me acompañó. Nos despedimos y subimos a mi habitación. ¿Sabes por qué las habitaciones para chicas están siempre en el piso de arriba? Me pregunté en voz alta. Porque eso es lo que espera la gente, ¿no? Respondió Angélica. Se confundirían si las pusieras en otro sitio. Me di cuenta de que no estábamos de acuerdo, pero decidí no abordar el tema. Seguí adelante y entré en mi habitación. Dentro estaban todos los muebles del anterior ocupante. Eran bastante viejos, pero estaban en buen estado. Esta habitación había sido utilizada por una mujer que había acompañado a Ferdinand a Ehrenfest cuando lo trajeron aquí antes de su bautismo. La admiraba como si fuera su madre, pero luego se lo llevaron al castillo para prepararlo para el bautismo. Cuando Ferdinand regresó a la finca, ella había desaparecido, él supuso que Verónica la había eliminado. No tenía ninguna intención de comprar muebles nuevos, ni iba a vender esas reliquias del pasado que Ferdinand valoraba claramente. Por esas razones, tenía la intención de dejar la habitación prácticamente sin cambios.
Y pensar que Ferdinand veía a la anterior ocupante de esta habitación como una figura materna. Me pregunto cómo sería. Angélica, tráeme esa silla, dije mientras me dirigía a la habitación oculta junto a la cama. Registré mi mano con ella, luego abrí la puerta e hice que metiera la silla dentro. Una vez hecho esto y cuando ella volvió a salir, entré y cerré la puerta tras de mí. Ya sola en mi habitación oculta, me senté en la silla, metí la mano en la bolsa que llevaba en la cadera y saqué la herramienta mágica de grabación de sonido. Empezó a sonar un mensaje de Ferdinand. «Estás escuchando esto en la habitación oculta de la biblioteca que te di, ¿verdad?», me preguntó. Por supuesto, respondí con una sonrisa de satisfacción. Hubo una pausa y Ferdinand fue al grano. Dijo que Georgine se había trasladado a su villa y había desaparecido de la vista poco después del comienzo del invierno. Se rumoreaba que había contratado a más asistentes y que sus sirvientes estaban tan vigilados que ni siquiera Justus podía colarse entre ellos. Algo debió ocurrir durante el invierno, continuó Ferdinand. Existe la posibilidad de que los supervivientes de la purga hayan huido al lado de Georgine. Debes decirle a Sylvester que no baje la guardia bajo ninguna circunstancia. Además, entre mis pertenencias hay varias cajas que contienen documentos necesarios para controlar a los Lazy Gang. Sylvester debe aprender a calmar a los Lazy Gangs por su cuenta, así que deja los documentos por ahora. Sácalos solo si determinas que no podrá arreglárselas de otro modo. Seguro que hay un montón de advertencias relacionadas con Sylvester en esta cosa. ¿Cuánto falta para la parte en la que me elogia? Comprendí que todo esto era inteligencia crítica, pero mis esperanzas eran tan altas que cualquier decepción sería devastadora. Con los hombros caídos, seguí escuchando. También, como advertencia para ti en particular. Basta de advertencias. Alábeme ya de una vez. Sylvester me ha informado de que Ehrenfest no ofrecerá más plazas comerciales este año. Cualquier ducado que se oponga a esta decisión puede volverse agresivo, así que ten cuidado. También nos acercamos a la época del año en que los comerciantes que se adaptan cautelosamente al Ehrenfest intentarán sus habituales artimañas. Al instante, recordé la vez que Klassenberg había intentado imponernos a Karin. Ferdinand decía que debíamos esperar más incidentes como ese en el futuro. Un matrimonio acordado por ambas partes no sería demasiado problema, pero no podemos descartar la posibilidad de que los comerciantes recurran a métodos más violentos. Tal y como están las cosas, los artesanos que has criado generan la mayor parte de los beneficios en Ehrenfest, ya sea mediante la impresión o la fabricación de horquillas. Es muy probable que sean el objetivo. La mayoría de los Gutenberg estarían ocupados en Kirnberger, pero Turi, nuestra artesana de horquillas con más talento, iba a estar en la ciudad baja. Al igual que Benno y Mark. ¿Cómo podría mantenerlos a todos a salvo? No podía vigilarlos en todo momento, y mis amuletos requerían demasiado maná para que los plebeyos pudieran usarlos. Lo más que podía hacer era advertirles del peligro, pero parecía seguro suponer que Benno y los demás ya comprendían los riesgos de hacer negocios. Probablemente los comprendían incluso mejor que yo. Por eso, continuó Ferdinand, te enseñaré a fabricar amuletos protectores que incluso los plebeyos pueden usar. Haz que los usen aquellos que te importan. A partir de ahí, se lanzó de lleno a sus instrucciones. Me apresuré a coger mi díptico y empecé a anotarlo todo. Estos amuletos para plebeyos se hacían de forma ligeramente diferente y con ingredientes distintos a los destinados a los nobles. Los ingredientes que necesitarás los encontrarás en el taller de la biblioteca, dijo Ferdinand. Supongo que podrías utilizar la recarga de maná de estos amuletos como excusa para invitar a sus destinatarios al templo. Tales amuletos también servirán como prácticos regalos para celebraciones, como el adorno para el pelo que te regalé. Hice una pausa pensativa. Turi iba a cumplir la mayoría de edad al final del verano, y parecía que Ferdinand me estaba animando muy sutilmente a aprovechar esa oportunidad para hacerle un regalo. Eres tan difícil de entender como siempre, murmuré, frunciendo los labios ante la ahora silenciosa herramienta mágica. Si solo hubieras incluido unas palabras de elogio, ese mensaje habría sido perfecto. Había sido una tonta al esperar palabras amables de Ferdinand. Lancé un suspiro de decepción, pero justo cuando iba a guardar la herramienta mágica.
Yo creo que estás trabajando duro, volvió a sonar su voz. Volví a acercarme la herramienta a la oreja, preguntándome si simplemente había oído mal. Y entonces. Muy bien. Oír esas dos palabras me llenó de orgullo, como si todo mi esfuerzo hubiera sido recompensado. Quizá fuera porque rara vez me elogiaba, pero esto me hizo sentir muy orgullosa. Me deslicé de la silla, con una mano apretada contra mi rostro naturalmente sonriente. Luego, devolví la herramienta mágica a su bolsa y la dejé sobre mi asiento. Podía volver a escuchar aquellas palabras de elogio siempre que quisiera. Reconoció mi petición y me elogió, así que yo también tengo que esforzarme. Para obtener más palabras amables de él, tendría que ganármelas. Muy bien, que exclamé. Ahora estoy motivada. Voy a hacer encantos para todos. Abrí de golpe la puerta de la habitación oculta y, con una gran sonrisa en la cara, marché directamente al taller. Capítulo 584. Obtención de protecciones divinas. Mientras los demás rebuscaban entre las herramientas mágicas, yo me dediqué a fabricar amuletos. Iba a necesitar muchos, ya que pensaba dárselos a mi familia de la Ciudad Baja y a los Gutenberg, así que agradecí que Ferdinand me proporcionara los materiales. También tendría que darle uno al maestro del gremio, teniendo en cuenta que lo estaba convocando junto a las compañías Gilberta y Plantin. De acuerdo. Eso debería ser suficiente por ahora. Después de renunciar a mi tiempo de lectura para hacer un montón de amuletos, aún me sorprendía haber renunciado a mi tiempo de lectura para empezar. Dispuse todo lo necesario para llevar al templo el ritual de protecciones divinas. El ritual en sí tendría lugar mañana. Lady Rosamine, dijo Leonore, repetí el ritual después de graduarme, así que iré al campo de entrenamiento en lugar de participar mañana. Al igual que yo, coincidió Lieseleta. Por eso, prefiero centrarme en los asuntos del castillo. ¿Y qué harás tú, Judith? Pregunté. Creo que aún no he rezado lo suficiente, así que esta vez paso, respondió ella. También podría ir a los campos de entrenamiento, o si necesitas guardias, igual podría ir contigo al templo. Tendré guardias más que suficientes, así que puedes entrenar en su lugar. Supongo que también debería contactar con Otilia y Brunilde. Les envié ordonanza y recibí 2 negativas por respuesta. Otilia no se había molestado en rezar lo suficiente como para repetir el ritual. Brunilde estaba demasiado ocupada trabajando con Groschel y organizando la formación de los asistentes, por no mencionar que, de todos modos, repetiría la ceremonia tras su graduación. Bueno, Gretia, ya que estás obligada a participar, no olvides venir al templo, le dije. Entendido. Estábamos razonablemente seguros de que Roderick se había convertido en Omni Elemental como resultado de jurarme su nombre, pero aún no teníamos ninguna prueba concreta. El plan era que los que habían jurado su nombre realizaran sus rituales después de los adultos. Me pregunto si madre vendrá. Si lo hiciera, podríamos investigar si el hecho de cambiar a quien se había jurado el nombre de una persona afectaría a las protecciones divinas que recibía. Muriela tendría que repetir el ritual de nuevo, pero realmente necesitábamos los datos. Envié un ordonanza a Elvira, preguntándole cuál era su agenda. Me contestó que tendría tiempo por la tarde. Aceptaré a cambio una nueva receta de dulces, añadió bromeando. Ahora que Cornelius se ha graduado, ya no dispongo de medios para obtenerlos. Estaba decidido, como recompensa de este año, le enseñaría a hacer mousse. Al día siguiente, mis asistentes que iban a realizar el ritual se reunieron antes incluso de que sonara la tercera campana. Abrí la puerta del taller en los aposentos de la sumo obispa, repartí broches de piedras fey para que todos pudieran entrar y luego empecé a preparar los círculos mágicos y demás para trasladarlos. Lady Rosamine, ¿los llevamos a la capilla?, preguntó Fran. Por favor. También le he dicho a Harmut que vaya allí después de delegar el papeleo. Lo ideal es que nuestro ritual sea en gran medida idéntico al que se realiza en la Academia Real. Como trasladar todo a la capilla contaba como trabajo manual, llamamos a Gil y Fritz del taller para que ayudaran a Fran. Pronto se reunieron con los ayudantes de Harmut, y el equipaje desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Mónica, ¿han informado al orfanato de nuestro asunto?,
Pregunté. Sí, mi lady. Les han dicho que hoy no entren en la capilla. Tenía que concentrarme en asegurarme de que nadie entrara en el taller, así que el resto de los preparativos se los dejé a Harmut y Damuel. Muriela, Roderick y Filine actuaban como sus asistentes de eruditos. Una vez que todo el equipaje estuvo en camino, recuperé los broches de piedra fe de todos, cerré la puerta del taller y me dirigí a la capilla. Harmut y los demás ya estaban allí, llevando a cabo los preparativos según las instrucciones. El santuario estaba adornado con telas y frutas, los incensarios estaban encendidos y un tenue y dulce aroma flotaba en el aire. Una alfombra roja se extendía hacia el altar, y la tela con el círculo mágico estaba desplegada. El círculo de la Academia Real había sido bordado, pero este estaba simplemente dibujado con tinta. Parecía que ni siquiera Ferdinand había querido esforzarse tanto. Para comprobar si este círculo mágico funciona y se pueden obtener protecciones de cada elemento, me gustaría que Angélica intentara usarlo primero, dije. Como el círculo solo estaba dibujado, era posible que algunas partes se hubieran desvanecido o borrado con el paso de los años, o tal vez necesitaba estar en una posición determinada para poder usarse. Observaré su ritual, pero todos los demás actuarán solos, como es norma en la Academia Real. Quizá el ritual deba ser más privado, o quizá se requiera una concentración total. Alguien tenía que vigilar a Angélica para asegurarse de que realmente recitaba la oración, pero todos los demás podían hacerlo solos. Todos la miramos con preocupación. Tenía una determinación férrea en los ojos y rebosaba confianza, pero eso no significaba nada. En momentos así, nadie tenía fe en ella. Haré que Harmut actúe después de Angélica, dije. Yo no, preguntó Cornelius, curioso. Esta primera actuación era solo una prueba, así que estaba bien que Angélica hiciera los honores, pero la tradición dictaría que luego fuéramos por orden de estatus. Sí, ya que Harmut necesita volver a su trabajo de sumo sacerdote, dije. Había mucha gente que podía sustituir a Cornelius y vigilarme, pero Harmut era el único que podía dar órdenes como sumo sacerdote. Además, aunque ahora realizáramos esos rituales, solo era para apaciguar a Wilfrid y Harmut. Las cosas en el templo estaban muy ocupadas en ese momento, con las ceremonias de bautismo y la oración de primavera a la vuelta de la esquina. Entiendo, respondió Cornelius. Ciertamente es más eficiente que Harmut vaya primero, pero, para futuras referencias, alterar el orden de las cosas rara vez es bien recibido en la sociedad noble. Estaba aceptando mis métodos, y al mismo tiempo, se preocupaba de recordarme que la mayoría de los demás lo encontrarían extremadamente ofensivo. Volveré a mi taller después de observar el ritual de Angélica, dije. Harmut actuará a continuación, luego Cornelius, Matías, Lawrence, Muriela, Gretia y Damuel. Infórmenme cuando todos hayan terminado. Muriela tendrá que repetir el suyo cuando llegue madre. Entendido. Tras confirmar que todos me seguían, señalé una caja a mis pies. En esta caja hay algunas pociones de rejuvenecimiento del maná. No olviden que el círculo debe estar completa y totalmente lleno de su maná. Esa fue la última de mis advertencias, así que todos salieron de la capilla, dejándonos solos a Angélica y a mí. Los caballeros guardianes vigilarían mientras se realizaban los rituales. Tomé una poción de rejuvenecimiento de la caja y se la tendí a Angélica. Ahora, comencemos. Pronunciarás los nombres de los dioses especificados para que podamos confirmar si el ritual funciona. Si todo va bien, recibirás las protecciones divinas que deseas. Correcto. Angélica aceptó la poción de rejuvenecimiento que le di y se puso de pie sobre el círculo mágico. Se arrodilló en dirección al altar, tocó el círculo y empezó a canalizar su maná hacia él. Soy una persona que ofrece plegarias y gratitud a los dioses que han creado el mundo, comenzó Angélica. A continuación, entonó los nombres de los 7 dioses principales, despacio y con cuidado para no equivocarse. Los símbolos del fuego y el viento, sus afinidades, empezaron a brillar, y a continuación, 2 pilares de luz bastante cortos salieron disparados del círculo mágico. Ver a otra persona realizar el ritual me hizo darme cuenta de lo raro que había acabado siendo el mío. Cada elemento había empezado a brillar desde el principio, y los pilares que habían seguido habían sido el doble de grandes que los de Angélica.
Compararse con los demás era realmente importante. Mi ritual debía de ser bastante único. Los pilares de luz siguieron creciendo cuando obtuve las protecciones divinas de los dioses subordinados. A continuación, Angélica empezó a rezar los nombres de los subordinados. Y Febrice, la diosa del vendaval. Angrif, el dios de la guerra. Que se me conceda la protección de esas divinidades que honran mis plegarias con su aprobación. ¿En serio solo reza a los dos dioses que le importan? Angélica no debía de desear otra cosa que la protección divina de esos dos dioses, porque terminó la plegaria inmediatamente después de pronunciar sus nombres. Los pilares de luz no crecieron en respuesta, al contrario, fueron absorbidos de nuevo por el círculo mágico y desaparecieron por completo. Creo que ha sido un fracaso, observé. Así que tengo que memorizar los nombres de todos los dioses, murmuró Angélica, con la expresión nublada. Eso no está bien. Hoy había descubierto que llenar el círculo mágico de maná no significaba nada si se ignoraba el método tradicional del ritual o se intentaba acortarlo. Probablemente por eso, incluso ahora, los alumnos de tercer año de la Academia Real tenían una clase compartida dedicada a memorizar los nombres de todos los dioses. Si no hubiera sido absolutamente necesario, el proceso se habría desvanecido en el olvido. Intentémoslo de nuevo, dije. A ver si el ritual funciona si repites después de este loop. La vida volvió a los ojos de Angélica. Como desees, respondió. Se lo confío todo a loop. Maestra, obedeceré porque esto es un experimento, pero debe aprender a hacerlo usted misma, reprendió loop con su voz tan familiar mientras Angélica se tomaba la poción que le había dado. Su razón para cooperar me hizo preguntarme si de algún modo estaba imitando la personalidad en la que se basaba. Me aseguraré de enviar a Ferdinand los resultados de mi investigación. Allá vamos, dijo Angélica. Volvió a colocarse encima del círculo, con el maná ya recuperado, y empezó de nuevo. Soy alguien que ofrece plegarias y gratitud a los dioses que han creado el mundo. Parecía que, a estas alturas, incluso Angélica podía recordar los nombres de los 7 dioses principales sin problemas. El problema eran los subordinados. O subordinados de la oscuridad, Chaos Flie, el dios de la protección, Verbergen, el dios de la ocultación. Angélica repitió después de loop. Eran dioses a los que hacía tiempo que no rezaba, así que el círculo mágico no reaccionó en absoluto. Por cierto, ambos dioses subordinados me habían dado sus protecciones divinas. El hecho de que se supusiera que Chaos Flie velaba por mí me hizo preguntarme por qué me seguían rebotando de una tragedia a otra. O subordinado del fuego, Angrif, el dios de la guerra. Ese fue el primer nombre que obtuvo una reacción. El pilar azul que representaba al dios del fuego se levantó un poco. Erbachleren, el dios de la guía, también reaccionó, y el pilar se hizo más alto. Al ver esto, Angélica sonrió. Debía de sentirse motivada porque su voz se volvió más alegre mientras seguía repitiendo tras loop. O subordinados del viento, Dregarnur, la diosa del tiempo, y Febrice, la diosa del vendaval. Esta vez, el pilar amarillo se levantó. Parecía que Angélica había recibido la protección de y Febrice. Había pensado que también recibiría la protección de Ordosnelli, la diosa de los mensajeros, dada su asociación con la velocidad, pero finalmente no fue así. Ningún otro nombre produjo reacción alguna en el círculo mágico, y Angélica llegó al final del ritual sin incidentes. Que se me conceda la protección de las divinidades que honran mis plegarias con su aprobación. Los pilares azul y amarillo se elevaron en el aire, giraron y esparcieron la luz de sus bendiciones sobre Angélica. El maná que había llenado el círculo mágico fluyó por la alfombra hasta el santuario, donde fue absorbido por las estatuas de los dioses. Ha sido un éxito, dije. Si mi propio ritual servía de indicación, entonces Angélica había obtenido absolutamente algunas protecciones divinas. Sin embargo, no podía saber si había recibido la protección de la diosa del viento. ¿Obtuviste la protección divina de Chutzaria, por casualidad?, pregunté. Sí, la obtuve. El pilar amarillo desapareció cuando lo intenté en la Academia Real, así que creo que esta vez funcionó. Así que los pilares simplemente desaparecen si no obtienes las protecciones divinas de sus dioses primarios, ¿eh? Cuanto más sabes.
Angélica había experimentado algo raro durante su primer intento del ritual. Raro, pero no especialmente deseable, nadie querría ver desvanecerse su pilar de luz, ganado con tanto esfuerzo, sin recibir ninguna protección divina. Tu éxito de hoy se debe a este look, le dije. Asegúrate de concederle maná, alabarlo o algo así. Cierto. Fue gracias a usted también, Lady Rosamine, ya que usted me concedió a este look en primer lugar. Estoy deseando ir al campo de entrenamiento para ver si me he vuelto más fuerte. También quiero intentar vencer al maestro, aunque solo sea una vez. Angélica estaba prácticamente zumbando de emoción, pero no creía que sus nuevas protecciones divinas tuvieran un efecto inmediatamente perceptible en su eficiencia de maná. A menos que la protección de Angriff realmente funcione así. Los caballeros que informaron sobre la bendición divina de Angriff no habían mencionado nada parecido, así que no estaba convencida de que fuera a recibir un repentino aumento. Aún así, tener que gastar menos maná al usar a este look era algo muy importante para Angélica. Hay muchos caballeros guardianes aquí en el templo, así que puedes ir al campo de entrenamiento, le dije. Asegúrate de decirle al abuelo que has obtenido protecciones divinas. Quizá eso le anime a venir también al templo. Bonifatius parecía estar abiertamente en contra del templo, pero tal vez oír hablar de los progresos de Angélica cambiara esa opinión. Salí de la capilla para encontrar a mis asistentes esperando fuera, vigilando la puerta en su orden asignado. Angélica lo ha conseguido, y el ritual parece funcionar como estaba previsto, anuncié. Harmut, entra. Ven a mis aposentos después para informar de tus resultados. Entendido, respondió Harmut. Si me disculpan. Saludó a Cornelius y entró en la capilla. Cornelius, puedes esperar aquí, ya que eres el siguiente en la fila. Angélica, puedes dirigirte a los campos de entrenamiento. Todos los demás, vuelvan a sus tareas por ahora. Roderick, Filine, Muriela y Damuel fueron a ayudar en los aposentos del sumo sacerdote, mientras Matías y Lawrence me custodiaban. Gretia esperaba en el despacho del sumo obispo. En cuanto a Angélica, ya había desaparecido. Cuando volvimos a los aposentos de la sumo obispa, me dirigí directamente a mi taller. Le di a Gretia un broche de piedra fey para que pudiera entrar también, y luego le dije que guiara a mis asistentes hasta mí cuando volvieran de sus rituales. Gretia tendría que estar presente durante cualquier informe de mis asistentes masculinos para que no estuviera sola en el taller con un chico. Prepararé herramientas mágicas que bloqueen el sonido para que no oigas qué protecciones divinas obtuvo cada uno, le dije a Gretia. Ah, y Fran, vuelve a tus tareas habituales. Gretia se encargará de nuestros visitantes. Normalmente estaría trabajando en los aposentos del sumo sacerdote, pero había esperado para darme la bienvenida tras el ritual. Fran se negó con una sonrisa. No sería aceptable que estuviera sola en los aposentos de la sumo obispa sin un solo asistente del templo. Lady Rosamine, ¿qué estás haciendo en el taller? Gretia preguntó. Encantos. Me miró con curiosidad. ¿No estabas haciendo también amuletos en el taller de la biblioteca? Los que hice ayer eran para los Gutenberg. También necesito para los nobles. Ferdinand me había dado ingredientes al vaciar el taller de su templo, pero había dado prioridad a poner en mis cámaras los que tenían una gran capacidad de maná y múltiples elementos. Eso significaba que podía hacer mejores amuletos aquí de los que habría podido hacer en mi biblioteca. Por favor, tráeme a Harmut cuando vuelva, le dije. Como desee. Dentro del taller, elegí el amuleto menos costoso en maná de todos los que llevaba y empecé a reproducirlo. Necesitaría dos tipos, uno que reflejara los ataques de maná y otro que reflejara los ataques físicos. Si podemos ofrecer cierta protección contra una emboscada, estoy seguro de que los caballeros guardianes podrán encargarse del resto. Bonifatius había entrenado muy bien a los caballeros guardianes de la familia archiducal. Según tenía entendido, lo único con lo que no podrían lidiar era con un ataque que no pudieran ver venir. Después de terminar los encantamientos para Wilfrid y Charlotte, exhalé. Mis dos hermanos tenían maná de sobra gracias al método de compresión, pero Melchior no iba a poder compararse con ellos a corto plazo. Por el momento, controlar su maná era demasiado para él,
así que tendría que convertirlo en un amuleto aún menos exigente. Después de todo, siempre le había dicho a Ferdinand que no me usara como referencia cuando tratara con niños. Lo recuerdo todo perfectamente. Vaya, ¿soy increíble o qué? Lady Rosamine, ¿son estos los amuletos que piensa regalar a Lord Wilfrid y Lady Charlotte para la oración de primavera? Llegó una voz. Oh, Harmut. Dejé los ingredientes para el amuleto de Melchior, bajé del estrado y me acerqué a mi escritorio. Supongo que has terminado tu ritual. Harmut miró mis amuletos recién hechos y sonrió. Sabes, yo también participaré en la oración de primavera. En realidad, no me importaba la idea de dárselos, pero era mi oportunidad de hacer mi propia petición. Considera los tuyos, respondí con una sonrisa, pero solo si dejas de hacer esa extraña oración tuya. Enseñar eso a los niños debe de ser blasfemo. Para mi sorpresa, Harmut se negó. Dijo que los niños de la antigua facción Verónica necesitaban saber quién les había salvado la vida y que, si seguían ignorando este hecho y continuaban quejándose de mí, ningún esfuerzo sería suficiente para que regresaran a la sociedad noble. En sus palabras, la oración era un acto de bondad para salvarlos de ese destino. Aún así, debe haber otras formas de enseñarles eso, repliqué. Hacerlo a través de la oración no me parecía correcto. Harmut bajó los ojos, pensativo, y luego volvió a levantarlos con una sonrisa sospechosamente elegante. Entendido, Lady Rosamine. Sus deseos son órdenes. No sé cómo se comportarán los niños con sus enemigos de la familia archiducal, ni puedo decir cómo responderán los nobles a su agresividad, pero, mientras estés a salvo, sus futuros no significan nada para mí. Me detendré de inmediato. Espera, ¿qué? ¿Deshacerse de esa oración realmente causaría tal caos? ¿Mantenerla es realmente importante para el futuro de los niños? Espera un segundo. Mi cabeza empezaba a dar vueltas. Tal vez tenía razón. Mantener la oración era lo correcto. Antes de que mis pensamientos se descontrolaran, Gretia me puso una mano en el hombro. Lady Rosamine. Mantente fuerte. Enseñar a los niños a sentirse agradecidos a la familia archiducal es bastante admirable, pero enseñarles una oración modificada solo les hará daño. Cierto, murmuré. Gracias, Gretia. Has despejado la niebla que nublaba mi mente. Harmut, debes dejar de recitar esa oración de inmediato. ¿Entendido? Harmut se encogió de hombros arrepentido y aceptó. Continuemos. Le di a Harmut una herramienta mágica para bloquear el sonido y luego preparé una pluma y algo de papel. ¿Recibiste alguna protección divina de los dioses subordinados? Sí, mi lady. De mis elementos, obtuve las protecciones divinas del subordinado de la luz Hebornum, la diosa del orden, del subordinado del fuego Anguax, el dios del crecimiento, y del subordinado del viento Ordosnelli, la diosa de los mensajeros. Ya que aclaraste que esos son de tus elementos, ¿puedo suponer que también obtuviste protecciones de otros elementos? Pregunté, tomando notas. Harmut asintió, radiante. Obtuve el elemento vida a través de las protecciones divinas de Dauerleben, el dios de la longevidad, y Slaftraum, el dios de los sueños. Me han dicho que tener el elemento vida es bastante raro, así que es interesante. Tal vez por haber participado en el Festival de la Cosecha y en el ritual de dedicación, Harmut había obtenido protecciones divinas de subordinados que yo nunca habría esperado. Obtuve esta cantidad de nuevas protecciones divinas después de ni siquiera un año de realizar ceremonias religiosas, dijo. Parece que haría bien en participar en ellas con aún más fervor. Unos años más rezando aquí y puede que supere a Lord Wilfrid. No había muchas ceremonias en el templo que implicaran ofrecer el maná de uno mismo, lo que explicaba por qué Wilfrid, que había pasado años suministrando maná a las magias fundacionales, había acabado obteniendo más protecciones divinas que Harmut. Por supuesto, Harmut no estaba muy contento con este hecho. Wilfrid da su maná a diario, así que no te será fácil alcanzarle, le dije. Estoy deseando ver qué protecciones divinas obtiene Charlotte el año que viene. Había reunido toda la información que necesitaba de Harmut, así que le dije que abandonara el taller. Sin embargo, antes de que pudiera reanudar el trabajo en el amuleto de Melchior,
Gretia trajo a Cornelius. Utilicé los bloqueadores de sonido para hacerle las mismas preguntas. Al igual que Leonore, obtuve protecciones divinas de Angrif, el dios de la guerra, y de Febrice, la diosa del vendaval, me informó Cornelius. Me siento aliviado de haber mantenido mi honor como tu caballero guardián. Cornelius había empezado a sentirse un poco ansioso después de que su prometida, Leonore, recibiera la protección divina de Angrif antes que él. Los hombres tenían su orgullo, suponía. Debía de querer quedar bien delante de Leonore. Sonreía Cornelius, animada. Debió de darse cuenta del significado tras mi mirada porque desvió la mirada y dijo, también obtuve la protección divina del subordinado de la oscuridad Verdraeos. Así que ahora tienes el elemento oscuridad, entonces. ¡Felicidades! Verdraeos era el dios de la liberación, encargado de disipar a la diosa del caos, si no me falla la memoria. Si uno eligiera compararlo con un caballero, encontraría el parecido asombroso. Porque se parecía mucho a un caballero. Fue una agradable sorpresa, dijo Cornelius. No esperaba recibir ningún elemento nuevo. Madre va a estar aquí esta tarde, tal vez usted podría informar de esto a ella también. O mejor enviamos un ordonanza a Leonore. Pregunté, mirándole mientras me reía para mis adentros. Cornelius me hizo un gesto y se negó. Luego, tras pellizcarme la mejilla, abandonó el taller. Me pregunto, ¿por qué todo el mundo me pellizca las mejillas? Pensé en voz alta, frotándome la cara. Me dolía mucho, pero hice todo lo posible por volver a elaborar el encanto de Melchior. Supongo que el grupo de los juramentados es el siguiente. Estoy ansioso por ver cómo les fue. Después de entonar los nombres de los 2 dioses supremos y de los 5 eternos, los símbolos de cada uno de los elementos comenzaron a brillar, informó Matías mientras agarraba un bloqueador de sonido. El círculo mágico había reaccionado incluso antes de que pronunciara los nombres de los dioses subordinados, lo que me recordó lo que Roderick había dicho que ocurrió durante su propio ritual. Matías continuó, fuego, viento y tierra eran mis únicas afinidades para empezar, así que no esperaba que todos los elementos brillaran desde el principio. La mayoría de los Med nobles solo tenían 2 elementos, pero Matías tenía 3. Aún recordaba la sorpresa que me había causado ver que la piedra que lucía su nombre era tricolor. La abuela de Matías era una archiasistente que se había trasladado con Gabriele de Arensbach a Ehrenfest, y había influido mucho en el maná del resto de su familia. A Hive Gerlach no le había hecho ninguna gracia que los Leisegang se enseñorearan de su familia, que poseía un poder del nivel de los archinobles. A mí, personalmente, no me habría importado esperar a mi graduación para realizar el ritual, dijo Matías. Pero supongo que ahora harás que todos los que te juraron su nombre lo repitan ahora, para comprobar si se han vuelto omnielementales. Asentí. Ese fue el caso de Roderick, pero quería más pruebas. Lo sabremos con certeza después de que Muriela, que juró a otro, repita el ritual. Hacer eso resultará bastante exigente, murmuró Matías. Sí, el proceso supondría una tremenda carga para Muriela, pero ella era la única que había recibido permiso para jurar su nombre de nuevo. La respuesta a nuestra pregunta, si los elementos de uno dependían de la persona a la que se juraba, seguramente tendría un impacto masivo en los niños que actualmente se encontraban en el orfanato y en la sala de juegos. Roderick sintió un pequeño impulso después de su juramento, el suficiente como para elaborar pociones con un poco más de éxito, dije. ¿Notaste algo después del tuyo? En retrospectiva, supongo que empecé a sentirme un poco más capaz de elaborar pociones con elementos con los que no tenía afinidad. En base a esa respuesta, el impacto de los elementos adquiridos a través del uso de nombres era insignificante. Aquellos que estaban más cerca de ser ley nobles que med nobles comunes, como Roderick, notaron el cambio bastante bien, pero para alguien como Matías, que estaba más cerca de ser un archinoble, la mejora era casi insignificante. Por cierto, ¿de qué subordinados obtuviste protecciones divinas? Pregunté. Roderick había ganado todos los elementos después de jurarme su nombre, pero no había obtenido ningún nuevo subordinado. ¿Sucedería lo mismo con Matías? Sonrió un poco. Obtuve protecciones divinas de Angrif, el dios de la guerra, y de Verdraeos,
el dios de la liberación. Mientras continuábamos nuestra conversación, noté que Fran esperaba en la puerta con Gretia, quien me informó que era la cuarta campanada. Fran dice que es hora de comer, me explicó. Por favor, salgan del taller cuando hayan terminado. Concluí las cosas con Matías y salí del taller como se me había indicado. Entre los que me esperaban estaban Laurence y Muriela, evidentemente habían vuelto de la capilla. Acababa de terminar mi ritual y estaba bebiendo una poción de rejuvenecimiento cuando sonó la cuarta campana, informó Laurence. Muriela decidió que esperaría hasta esta tarde para realizar el suyo. Muy bien, dije. Esperaré hasta entonces para escuchar sus resultados. Muriela empezará el ritual, luego Gretia realizará el suyo, así que en su lugar encargaré a Filine que guíe a los visitantes a mi taller. Fran y Mónica estaban preparando el almuerzo cuando un ordonance entró volando en la habitación. El pájaro blanco se posó frente a mí y dijo, «Esta es Leonore. Lord Bonifacius acompañará a Lady Elvira al templo». «Abuelo». Continuó, «Mis disculpas. Decidió que hoy sería un buen momento para visitarlo. Cualquier noble hablaría de los beneficios de obtener nuevas protecciones divinas, así que podía entender por qué había decidido venir. Quizá la culpa fuera mía por haberle dicho a Angélica que presumiera ante él, pero no había esperado que reaccionara tan repentinamente. Habría té y dulces en abundancia, puesto que ya esperábamos a Elvira, pero yo no estaba preparada emocionalmente. Tengo que hacer todo lo posible para mostrarle todas las bondades del templo. Bonifacius estaba lejos de ser un defensor del templo, así que tenía que aprovechar esta oportunidad para ganármelo. Además, era miembro de la familia archiducal, por lo que cambiar su opinión seguramente influiría también en el resto de su generación. Esto es mucha presión. Tras terminar de comer, volví al taller con Filine y Laurence y me puse a interrogar a esta última. Díganme rápidamente qué protecciones divinas han obtenido, les dije. Me temo que no tendremos tiempo de hablar así cuando lleguen mi madre y mi abuelo. Laurence empuñó la herramienta mágica y me dedicó una sonrisa burlona. ¿Quiere decir que preferiría pasar más tiempo conmigo, Lady Rosemaine? Suspiré y mis ojos se desviaron hacia Filine. Simplemente pensé que sería mejor tener esta conversación mientras Gretia no está. Laurence no respondió nada, se limitó a enarcar una ceja para indicarme su confusión. Gretia se incomoda cuando los chicos se burlan de ella, le expliqué. Así que no vayas en ese mismo tono con ella, Laurence. De hecho, Gretia se sentía incómoda con los chicos en general. Quería mantenerse lo más alejada posible de mis asistentes varones, según un informe de Lieseleta. También hacía muecas cada vez que Laurence intentaba bromear con ella como hacía conmigo. Laurence vaciló, luego suspiró y adoptó una expresión más seria. Tendré más cuidado con ella. Resultó que Laurence había obtenido resultados idénticos a los de Matías. Jurar su nombre por mí lo había convertido en omnielemental, y había obtenido las protecciones divinas de Angrif y Verdraeos. Si se considera junto a Cornelius también, eso lo convirtió en la tercera persona en haber recibido la protección de Verdraeos. Leonore no obtuvo esa, pero tal vez sea la más fácil de recibir de los subordinados de la oscuridad para un caballero. Espera, no. Yo también la recibí. No veo la relación. Laurence interrumpió mis pensamientos con un murmullo. Si más gente aprende que se pueden obtener más protecciones divinas rezando en el templo, puede que mi hermanito y los demás no lo pasen tan mal después de ser bautizados como carga de Lau. Sí, aunque un cambio tan grande no llegará pronto, señalé. Por favor, dile a Bertram cuánto te ha beneficiado rezar. Como eres su hermano de sangre, debería estar más inclinado a creerte. Acompañé a Laurence al orfanato y Filine volvió a entrar. La acompañaba una Muriela muy nerviosa, que aceptó el bloqueador de sonido con manos temblorosas y tartamudeó, Lady Rosemaine, yo. Te convertiste en omnielemental, supongo. Es el resultado de jurar tu nombre. Oh, entiendo. Además de eso, obtuve la protección divina de Bloanfa, la diosa de los brotes. Me alegro, ya que pasé tanto tiempo rezando con Lady Riururadi.
Estudiantes de varios ducados habían empezado a rezar tras participar en nuestro ritual de dedicación, pero Ryururadi era la única que había obtenido una nueva protección divina de un dios subordinado. Ella y Muriela parecían ser muy amigas. Ambas querían la protección de dioses que aparecían a menudo en las historias de amor, así que llevaban amuletos colgados del cuello en todo momento. Muriela me había enseñado el suyo. Por favor, sigue trabajando duro para conseguir más protecciones divinas, le dije. Además, cuando llegue madre, tendrás que darle tu nombre y repetir el ritual de las protecciones. Imagino que será más que agotador, pero confío en que tengas la fuerza para soportarlo. Sí, milady, respondió Muriela, con aspecto un poco tenso. Gretia aún no había regresado de la capilla cuando Elvira llegó con Bonifatius y Leonore. Bonifatius llevaba consigo a sus asistentes, así que había mucha más gente de la que yo esperaba. No pude evitar sentirme un poco indecisa al dar la bienvenida a mi madre y a mi abuelo. Fran nos sirvió un poco de té mientras Nicola traía los dulces que habíamos preparado. Bonifatius los observaba con expresión dura. Tal vez para calmar el ambiente, Elvira soltó una risita. Me sorprendió mucho cuando Leonore me dijo que querías venir, Lord Bonifatius. Me pareció una buena oportunidad para ver el templo, y al mismo tiempo, actuar como su guardia, respondió él. Este no es lugar para que una mujer esté sola. Oh, pero estoy bastante bien sola. Rosemaine y Cornelius vienen aquí a menudo, y fue Lord Carstead quien amuebló las habitaciones. Ella había recibido una descripción muy completa del templo después de que Carstead y Eckhart exploraran el lugar, por lo que ya no tenía ninguna reserva acerca de visitarlo. El templo está bien limpio, y gracias a mis magníficos asistentes, los dos están perfectamente cómodos, dije. ¿No estás de acuerdo? Bonifatius bebió el té que Fran le había servido, comió una de las galletas que Nicola había traído y asintió con la cabeza. Parecía entender que la vida aquí no era tan diferente de la vida en el castillo. A partir de ahora, el templo acogerá a más niños, incluidos Melchior y los de la sala de juegos, dije. Podrán estudiar aquí sus lecciones escritas, pero me temo que les faltará entrenamiento físico. Me gustaría que pusieras remedio a eso, si estás dispuesto. ¿Quieres que entrene a los niños de la antigua facción Verónica? Murmuró Bonifatius. En efecto, la mayoría de ellos han jurado fidelidad a la familia archiducal. Nos han confiado literalmente sus vidas para que puedan servirnos como asistentes. ¿Cómo podríamos no entrenarlos a cambio? Los que vivían en el templo tenían muchas más probabilidades de acabar sirviendo a Melchior o a mí. Me había costado conseguir asistentes mientras dormía en la jurebe porque ninguno de los niños me había conocido realmente, y habían sido ellos quienes habían decidido a quién servían. Reunirse con ellos a menudo era, pues, muy importante. Además, continué, tu nieto Nicolaus ha entrado en el templo como aprendiz de sacerdote azul. Por favor, concédele el deseo de convertirse en caballero. Yo, lo consideraré. Se lo agradezco mucho. Aunque solo viniera de vez en cuando, la presencia de Bonifatius infundiría esperanza en los niños que querían ser caballeros. Sin mencionar que los guardias de Melchior y los míos podrían turnarse para vigilar su entrenamiento. Por cierto, abuelo. ¿Las protecciones divinas de Angélica la han hecho más fuerte? No mucho, pero se ha vuelto más rápida. Este look también parece más agudo que antes. Aunque la mayoría de la gente ni siquiera se daría cuenta de estas cosas, para alguien tan hábil como Angélica, esas ligeras mejoras lo significan todo. Aún así, gané, por supuesto, pero fue razonablemente reñido. Angélica se había movido más rápido y había atacado con más ferocidad de lo que Bonifatius estaba acostumbrado. Él sostenía que ni siquiera había estado cerca de ser derrotado, pero sus mejoras habían bastado para despertar su curiosidad por los rituales que estábamos llevando a cabo y por la fuerza cada vez mayor de mis asistentes. Madre, abuelo, ya que han venido hasta aquí, ¿les gustaría realizar el ritual para obtener protecciones divinas? Abuelo, con todo el tiempo que has pasado ofreciendo maná a las magias fundacionales, estoy seguro de que recibirás protecciones en abundancia. No, no creo que lo haga, respondió Bonifatius, con una expresión repentinamente oscura y amenazadora. Me sorprendió darme cuenta de cuánto odiaba los rituales.
Elvira soltó una risita e intervino para explicar las cosas. Rosemaine, por mucho que me gustaría participar, ni siquiera yo, que soy escritora, puedo recordar los nombres de todos los dioses. Hace décadas que los aprendí, así como las oraciones, en clase. Lord Bonifacius y yo necesitaríamos mucho más tiempo y práctica antes de poder realizar el ritual. ¿No es así, Lord Bonifacius? Así es. Estoy interesado, ya que Rosemaine dice que realizar la reposición de maná es suficiente para asegurar más protecciones divinas, pero lo intentaré cuando esté mejor preparado. Elvira no había olvidado los nombres que necesitaba saber para sus historias de amor, pero no podía recordar todos los dioses menores. Incluso las palabras y el orden de la oración le resultaban confusos. Bueno, era justo. Después de todo, incluso Damuel había dicho que necesitaría volver a aprender la oración para el ritual. Para los nobles que habían memorizado los nombres de los dioses décadas atrás y luego no habían tenido ningún uso para la mayoría de ellos desde entonces, parecía totalmente razonable que se necesitaría alguna revisión. Rosemaine, tenemos aquí una carta de Laud, dijo Elvira. Me ha concedido permiso para asistir a este ritual y ha dicho que nos confiará este asunto con Muriela. Le entregó la carta a Filine, que a su vez me la pasó a mí. Enseguida empecé a leer esta nueva correspondencia de Sylvester. Se podía resumir de forma bastante sencilla: haré la vista gorda ante cualquier trato poco tradicional con Muriela, pero solo si compartes inmediatamente tus resultados y me permites realizar también el ritual. Tiene sentido que vuelva a hacer el ritual cuanto antes. Se beneficiará enormemente de poder usar su maná de forma más eficiente. Asegurarnos de que la familia archiducal tuviera más maná a su disposición era una de nuestras principales prioridades en este momento. En un mundo ideal, Bonifacius se uniría a Sylvester y se aseguraría nuevas protecciones divinas junto a él. Abuelo, ¿estarás aquí cuando Sylvester venga para el ritual? Pregunté. Sería muy conveniente que pudieras asistir, pero tendrías que aprenderte la oración y los nombres de los dioses con bastante prisa. Eso creo, respondió, y luego miró la carta con el ceño profundamente fruncido. Dicho esto, no creía que Sylvester estuviera dispuesto a venir al templo. Supongo que ya no soy tan joven y ágil. Me entraron ganas de gritar: ese no es el problema, a pleno pulmón, pero conseguí contenerme. Quiero decir, Sylvester vino al templo vistiendo túnicas azules y participó en la oración de primavera hace mucho tiempo. Incluso le entusiasmaba la idea de cazar en el bosque de la ciudad baja. No creo que la edad tenga nada que ver. No podrías pagarme para que revelara que mi primer encuentro con Sylvester había sido en el templo, pero era una noticia que dejaría boquiabierto a cualquiera. Que un archiduque se disfrazara para participar en la oración de primavera era algo impensable. Solo ahora que estaba acostumbrada a la cultura noble podía apreciar la pura locura de las acciones pasadas de Silvestre. Ahora bien, madre, déjame entregarte a Muriela para que podamos informar a Laud. Abuelo, ¿podrías esperar aquí? Los insultos no eran algo que se mencionara en público, así que me había asegurado de hablar indirectamente. Lo realizaríamos en privado en el taller. Quiero volver a ver este ritual para obtener protecciones divinas, dijo Bonifacius, con una mirada severa. ¿Sería problemático que yo viera uno? Todavía estaba algo en guardia contra el templo y sus rituales, pero parecía interesado. Damuel está a punto de comenzar el suyo, así que podrías pedirle permiso para asistir. Sabía muy bien que Damuel nunca rechazaría a Bonifacius, ni en 1.000.000 de años. Era un noble sacrificio, puesto en la línea de fuego para evitar que Gretia tuviera un hombre que se entrometiera en su ritual. Si le avisábamos con antelación, al menos podría prepararse emocionalmente. El ritual no debe realizarse en público, y seguramente eres demasiado considerado para entrar en la capilla solo con 2 mujeres, continué. En el templo, rara vez era apropiado dejar solos a hombres y mujeres. Damuel es mi único asistente varón que aún no ha realizado el ritual, así que, por favor, pídeselo a él. Bonifacius asintió. Cornelius, dije, guía a nuestro abuelo hasta la capilla, si puedes. Pero no dejes que nadie más asista al ritual, Damuel no podría concentrarse con demasiados ojos sobre él. Entendido, respondió Bonifacius en su lugar.
Haré que mis asistentes esperen fuera de la capilla. Vamos, Cornelius. Y con eso, Bonifatius prácticamente arrastró a Cornelius fuera de la habitación. Los miré irse, luego llevé a Elvira y Muriela a mi taller. Leonore nos acompañó como observadora y como guardia. Abrí una caja que estaba encima de una de las estanterías y miré las piedras con nombre que había dentro. Tras un momento, elegí la que pertenecía a Muriela y le dije: Muriela, te devuelvo tu nombre. A partir de ahí, realicé la ceremonia del juramento del nombre a la inversa. Absorbí el maná de la piedra de nombre y vi como el capullo blanco que la rodeaba desaparecía lentamente, revelando una caja igualmente blanca. Como era de esperar, el nombre de Muriela estaba dentro. Es un honor, dijo Muriela. Miró atentamente el nombre que le habían devuelto, inspiró lentamente y se arrodilló ante Elvira. Lady Elvira, te pido que aceptes mi nombre. Paso mis días inmersa en tus historias, y a través de ellas siento las visitas de Bluanfa. Desde el fondo de mi corazón, nada deseo más que tejer hermosas historias con usted, para difundirlas por el mundo y llegar a tanta gente como podamos. Oh Muriela, mi alma gemela. Acepto tu nombre, respondió Elvira, extendiendo una mano hacia la caja blanca. Luego vertió su maná en ella de una sola vez, como yo le había ordenado. Muriela esperaba otra oleada de dolor, pero nunca llegó. Miró sorprendida a Elvira, que no había sufrido nada. Así concluye el juramento de nombres, dijo Elvira. Muriela, ¿podrías repetir el ritual de protección? Sí, mi lady. Salimos del taller y nos encontramos con que Gretia había vuelto de realizar su ritual. Al parecer se había quedado muy sorprendida cuando, al salir de la capilla, se había encontrado cara a cara con Bonifatius y sus asistentes. Damuel se preocupó mucho cuando se enteró de que habías dado permiso a Lord Bonifatius para ver su ritual, dijo. Pensé que era mejor que se entrometiera en su ritual que en el tuyo, Gretia. Damuel es un sacrificio honorable que no olvidaremos pronto. Gretia se llevó una mano al pecho y suspiró aliviada, pues sin duda acababa de imaginarse a Bonifatius irrumpiendo en la capilla durante su ritual. Debo encontrar la forma de expresarle mi agradecimiento más tarde. Podrías ofrecerte a ser su novia, sugerí con una carcajada. Se le saltarían las lágrimas de alegría. Gretia sacudió la cabeza con expresión solemne. Me siento demasiado incómoda con los hombres como para querer un marido. Me negaré a casarme a menos que usted lo ordene. Lástima, Damuel. No te tuvo en cuenta ni por un segundo. Gracias a la ayuda de Muriela, hemos determinado que los elementos de uno están ligados a la persona con la que se jura, anuncié. Además de eso, todos obtuvieron protecciones adicionales. Muchos incluso obtuvieron nuevos elementos. Nuestros experimentos han dado resultados extraordinarios. Harmut había obtenido el elemento vida y protecciones divinas de varios subordinados. Cornelius había obtenido el elemento oscuridad y protecciones principalmente de dioses relacionados con la lucha. Matías se había convertido esencialmente en omnielemental después de jurarme su nombre. Gretia también, y había obtenido la protección de Berbergen, el dios de la ocultación. En cuanto a Muriela, había dejado de ser omnielemental cuando dejó de jurarme su nombre. Sus elementos estaban ahora influenciados por los de Elvira, aunque seguía contando con la protección divina de Bluanfa, la diosa de los brotes. Le entregué a Roderick un informe con todos estos hallazgos, con los nombres redactados, por supuesto, y le dije que se lo entregara a Sylvester en el castillo. La ceremonia fue bastante interesante, comentó Bonifatius. Trabajaré para recordar la oración y los nombres de los dioses. Yo también, coincidió Elvira. Sería maravilloso contar con las protecciones divinas de Bluanfa, la diosa de los brotes, y Gran Maratur, la diosa del lenguaje. Ambos parecían satisfechos, Bonifatius porque había visto el ritual de Damuel, y Elvira porque había conseguido a una nueva y leal vasalla y se había enterado de que Cornelius había obtenido el elemento oscuridad. Era estupendo ver tanto optimismo por parte de dos miembros de una antigua generación que vilipendiaba el templo. Tal vez su entusiasmo ayudara a cambiar la opinión general entre los nobles. Incluso después de verlo con mis propios ojos, me cuesta creer que alguien pueda recibir nuevos elementos, dijo Bonifatius, y luego lanzó una mirada a Damuel,
que estaba desplomado por la decepción. Él sabía qué protecciones había obtenido Damuel porque había estado presente en el ritual, mientras que yo lo sabía porque había elaborado el informe para Sylvester. No hay mucho que pueda decir, salvo que eran muy apropiadas para él. Damuel había obtenido la protección divina de Liebeskilfe, la diosa de la vinculación, y con ella el elemento luz. Del elemento viento, que ya poseía, había obtenido las protecciones de Dregarnur, la diosa del tiempo, y Jugereise, la diosa de la separación. En el pasado había rezado desesperadamente a Liebeskilfe, con la esperanza de poder casarse con Brigitte, pero no había rezado a Jugereise en absoluto. El hecho de que ella le hubiera dado su protección de todos modos significaba sin duda que le había tomado cariño. Nunca me casaré, Damuel murmuró, su queja se hizo aún más grave por la mirada vacía en sus ojos. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.